Bienvenidos a GeoIntel Z, Geopolítica Zarzops. Soy Pepe Zarzops. En el informe de hoy, reservado al nivel 2 y superior de la Legión Zarzops, vamos a hablar de algo que sabemos todos de sobra, que es lo que está sucediendo en la Federación de Rusia con los continuos ataques a la infraestructura energética y a las gasolineras en territorio ruso. Imagínese esto. Tiene uno un negocio multimillonario. Un dron ucraniano de madera contrachapada, que cuesta tan solo unos miles de dólares, se estrella contra el tejado de nuestro negocio y destruye más de 50.000 millones de rublos en inventario. El seguro se lava las manos porque es riesgo militar. Uno tiene el dinero en la cuenta de banco para pagar un sistema de defensa que cuesta una milésima parte de ese daño. Pero si uno compra ese sistema para proteger la refinería o la gasolinera, termina uno en la cárcel, no por traición, sino por la burocracia del propio país. Damas y caballeros, estamos hablando de la Federación de Rusia y las luces y las sombras de la burocracia rusa. Bienvenidos a GeoIntel Z. Como he dicho, soy Pepe Zarzops, ya nos conocemos, y hoy vamos a analizar cómo el papeleo y el vacío legal están ganando batallas clave en la guerra de los drones contra el ucraniano, dejando el espacio aéreo ruso en un absoluto limbo hasta por lo menos el verano del 2027. Vamos a por ello. Yo, como primer epígrafe, diría el dilema del infierno burocrático. La cruda realidad es que el sistema de defensa aérea de Moscú no puede cubrirlo absolutamente todo. Ningún ejército del mundo va a gastar un misil interceptor de $1 millón para derribar un dron barato. Ya se lo voy diciendo, salvo Estados Unidos, y así les va. El sector privado ruso lo sabe y quiere pagar su propia seguridad. El problema es que en Rusia no existen regulaciones efectivas para la defensa pasiva, como lo oyen. Si el director de una planta gasta fondos de la empresa o dinero público en blindar sus instalaciones, sin una instrucción estatal vigente, la Fiscalía lo procesa penalmente por malversación. Así de absurdo. Alexei Chadayev, director del centro Ushkunik, ha revelado el único y retorcido hackeo burocrático que tienen que hacer los empresarios para no terminar entre rejas. Segundo epígrafe de este informe. Título: El trueque con los generales, el plan Chadayev. Atentos a la travesía que propone este caballero para blindar una sola planta. Primero, diseña uno su propio plan. Luego va al mando de la División de Defensa Aérea de la región a la que pertenece. Pero los militares están para derribar objetivos, no para cuidar fábricas. ¿Cómo les convences de que te firmen una recomendación oficial? A través del trueque. Tú les compras de tu bolsillo un radar militar, del que siempre andan escasos, lo integras en su red y a cambio el general te firma el papelito. Esto es así. Con esa recomendación vas al ministerio correspondiente a mendigar una orden industrial. Luego abres una licitación hipercontrolada bajo la ley federal 223-FZ. Y para el cierre de la obra invitas a la Fiscalía a tomar el té para que validen los gastos antes de que te investiguen. En este tablero, como dice Chadayev, lo más importante hoy en Rusia no es la seguridad, es la protección frente a la propia burocracia. Tercer epígrafe: el factor tiempo y la paradoja del armamento. A finales de mayo de este 2026, el gobierno aprobó un mecanismo, el gobierno ruso, para que los privados compren defensa aérea. ¿Problema resuelto? Para nada. El politólogo Oleg Zarev ha puesto el dedo en la llaga con dos realidades demoledoras. Primero, la paradoja de la propiedad. El privado paga el armamento pesado, las torretas y la guerra electrónica, pero el equipo se transfiere inmediatamente al control de unidades militares del Estado. El privado solo tiene derecho a pagar, no a operar. Segundo, armas equivocadas. El mecanismo autoriza artillería tradicional, pero para frenar enjambres de drones necesitas otros drones interceptores. Y el Ministerio de Defensa aún no tiene ni los reglamentos para transferir y registrar los explosivos que usan esos drones. Y aquí viene
el verdadero talón de Aquiles de la geopolítica rusa, el tiempo. Mientras Ucrania tardó solo 4 meses en desplegar equipos privados de defensa aérea en el terreno, la maquinaria legislativa rusa está atascada, con las enmiendas retrasadas para después de las elecciones de octubre. Sí, como lo oyen. La Duma votará en invierno, la legislación secundaria saldrá en primavera del 2027 y la implementación real llegará en el verano de ese año. Más de un año de brecha regulatoria. Cuarto epígrafe de este informe. Lo titulo: La respuesta digital y el impacto real. Mientras el blindaje físico está congelado en el papeleo, la guerra se mueve al plano digital. El Ministerio de Desarrollo Digital ruso ha tenido que crear una lista blanca de 57 recursos de Internet, bancos, marketplace, como los Wildberries, cines online, que deben mantenerse abiertos a la fuerza durante las restricciones por ataques aéreos para que la economía digital no colapse. La vulnerabilidad es total y el enemigo lo sabe. Y llegados a este punto, llegamos a la conclusión. La geopolítica moderna no se decide solo en las trincheras o en los despachos de los estrategas, se decide en la agilidad de las leyes. Rusia está perdiendo miles de millones de rublos semanales en centros logísticos clave, no por falta de dinero o tecnología privada, sino porque su propia estructura legal es incapaz de adaptarse a la velocidad de la guerra asimétrica del siglo XXI. Pero como siempre, la última palabra la tienen ustedes. ¿Creen que el Kremlin acelerará el paso antes de que el verano del 2027 deje la logística en ruinas? ¿O el trueque de radares corporativos será la norma en la Rusia actual? Déjenmelo abajo en los comentarios. Miren ustedes, de la misma manera que el ejército ruso, cuando empezó esta operación militar especial, recibió un bofetón y tuvo que recalibrar a lo largo de lo que fue el conflicto en la primera fase 2022-2023, tuvo que recalibrar su acción. Tuvo que ponerse las pilas el ejército, el complejo militar industrial, para poder hacer frente a esta operación militar especial. Da la sensación de que esto sí se ha producido en el ejército, pero no en la burocracia rusa. El talón de Aquiles de la Federación Rusa en este conflicto está en la burocracia, en su lentitud y evidentemente en esas corruptelas que estamos acostumbrados en todos los países a observar en la clase política y su clase funcionarial. Eso es todo. Espero que les haya resultado de interés. Cuídense.